Señoritas, jóvenes, muy buenos días. Bueno, en esta clase Buenos días, terminamos ¿cómo está, Lili? El capítulo relacionado a la inducción electromagnético que se obtienen en las bobinas del rotor. Bueno, vamos a terminar este capítulo entonces haciendo la explicación y resolver algún problemita para ver la aplicación de las formulaciones que vayamos a establecer en este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces terminemos la explicación de la teoría. Bueno, veamos desde este punto para poder retomar el desarrollo de este capítulo, ¿no? Pero previamente, si alguno de ustedes me puede informar cómo se está viendo la imagen o necesitan que lo agrande un poco más. Está bien. Ya, perfecto. Bueno, hemos visto de una forma complementaria, se podría decir, al estudio que hemos hecho del arrollamiento rotor-jaula, ya, y considerando solamente los lados activos sin estar conectado con sus anillos de extremos al delante y atrás, simplemente analizando sus lados activos y ver qué comportamiento de inducción tienen cada uno de ellos, aunque sí, en los hechos esto no se puede hacer, porque para que se induzca una tensión siempre es necesario que esté cerrado
en un lazo, en un circuito, para poder generar tensión inducida. Pero si nosotros consideramos que lo vamos a hacer y que por tanto analicemos la tensión que se induce en cada uno de estos lados activos, vemos que las tensiones inducidas en todos los lados activos que están en el rotor de la máquina, ya, pueden darnos vectorialmente una serie de vectores de lados activos, como están viendo acá. Todas estas vectores corresponden a los de los lados activos que había en el rotor de la máquina, toditas. Estas que dicen toditas son del rotor, ¿no? Las tensiones inducidas. Si esas tensiones inducidas, considerándolas en una conformación de bobina, entonces un lado activo puede conectarse con un otro lado activo conformando una bobina, ¿verdad? Y aplicando ese concepto, pues al juntar dos lados activos ya tengo una bobina. Si ordenamos de acuerdo a su configuración de vectores que hay y vamos uniendo bobinas, de modo que, por ejemplo, en esta parte estoy haciendo de una manera muy general. Este lado activo E que está empezando, si lo compongo vectorialmente con este lado activo por la parte posterior, haciendo una bobina, entonces entre este lado activo y este otro me da la tensión vectorial de una bobina. Y si hago lo mismo con este lado activo y este otro lado activo, generando mi otra bobina, ¿no es cierto? Me da también una tensión de la bobina. Ahora, esas dos bobinas, si lo junto vectorialmente, me va a dar este vector resultante, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, he conformado ya los vectores de tensión de bobinas de un modo tal que, escogiendo los que sí me interesan para que dé este vector, pueda tener una tensión inducida grande que vectorialmente está representado por E phi 2, que quiere decir la tensión de fase de este rotor vectorialmente, ¿verdad? Puedo hacer eso. Y si con el resto de los lados activos conformo bobinas exactamente similares a las que hemos hecho, pero que eléctricamente estén desfasadas para que me dé una resultante que esté desfasado a 120 grados, ¿ya? 120 grados. Entonces, utilizando estas bobinas, puedo hacer otra vez el vector de la tensión de una fase del rotor, del rotor, ¿no es cierto? Y de la misma manera, con el resto, siempre y cuando se acomode de esta situación, puedo hacer un tercer vector. Los tres vectores ya el mismo ángulo de 120 grados eléctricos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos vectores, si lo considero la tensión de este conjunto de bobinas, que le voy a llamar arrollamiento de fase, ya, fíjense, estoy cambiando ya, porque he hecho con bobinas, y uniendo bobinas he hecho un arrollamiento, y por tener este vector resultante, puedo decir que es una fase. Entonces puedo llamar a este vector de tensión de fase, ¿no es cierto? De una fase. Esta otra de otra fase que está a 120 grados. Y esta tercera una tercera que he hecho de las mismas características y he hecho un vector de tensión de fase que está también a 120. Entonces, he logrado de esa manera en el rotor, solo tomando en cuenta los lados activos y luego componiendo para hacer bobinas y luego las bobinas las he juntado,
conectándolas, haciendo luego un conjunto de bobinas que como ya hemos aprendido en el estator, a esto se llaman arrollamientos. Arrollamientos, como da la tensión de fase, es el arrollamiento de fase. Entonces, esos arrollamientos son resultado de la conexión de esas bobinas que se ven aquí en el diagrama de la derecha. Es un diagrama de conexionado, donde tenemos bobinas que están conectadas y llegan a conformar la primera tensión de fase. Esta tensión de fase, ¿no es cierto? Y como este es un diagrama de conexionado, podemos ver que el principio del arrollamiento de fase le llamamos U2 y al terminal del final lo llamo X2. Y de esa manera puedo encontrar que el otro arrollamiento tiene características similares, llamándole B2 y Y2, y el tercero BW2Z2. ¿Ya? Y para que me dé este sistema vectorial hay un punto común que tengo que obtenerlo obviamente con un neutro, ¿no es cierto? Uniendo X2, Y2, Z2. Y de esa manera he encontrado un arrollamiento trifásico de 3 fases, fíjense, 1, 2, 3 fases, ¿ya? Que están unidos sus terminales finales de X2, Y2, Z2 en un punto común que se llama neutro, y sus principios los dejo para poder utilizarlos más adelante. Entonces aquí tengo en el rotor un arrollamiento de 3 fases, le llamo por eso arrollamiento trifásico de rotor, y el término 2 que está en toditos significa que son del rotor, porque el término 1 hemos utilizado para el estator, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Entonces he conseguido mediante este arrollamiento, un sistema de vectores de tensiones eléctricas de 3 fases, ¿no es cierto? Una fase, 2 fases, 3 fases que están desfasados 120 grados eléctricos. Esto que he obtenido obviamente requiere ciertas condiciones que el rotor cumpla. Si no cumple el rotor para poder distribuir en 3 arrollamientos de fase, entonces no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero los fabricantes, cuando tienen que hacer esto, pues ya hacen previamente sus cálculos para luego hacer este arrollamiento, ¿verdad? Entonces, hemos logrado conseguir que en el rotor exista otro modo de hacer los arrollamientos de rotor, y a este se llama arrollamiento de rotor bobinado. ¿Por qué? Porque está a base de bobinas, ¿no es cierto? Como hemos visto. Entonces, fíjense, en el rotor habrían 2 maneras de poder hacer arrollamientos. Uno que es el rotor jaula, y ahora este otro que se llama rotor bobinado, ¿verdad? Este rotor bobinado se vería físicamente de esta manera. En todas las máquinas van a ser de esta forma. Aquí está el rotor, aquí están las ranuras y aquí están confeccionadas estos lados activos conformando bobinas, y la bobina con otras bobinas se llega a constituir al arrollamiento de una fase, ¿no es cierto? Y con todas estas bobinas conformamos 3 arrollamientos de fase que están conectados en estrella. La conexión estrella está en la parte posterior, ahí directamente bien asegurado en el rotor, y el principio, el terminal de los arrollamientos, de los 3 arrollamientos, que es U2, B2, X2, los puedo sacar mediante esta extensión de cable. Aquí está 1, 2, 3. Uno de ellos se conecta con este anillo rozante, que es un anillo de cobre que está puesto en el eje de la máquina y que desde ya es aislado, no hay contacto eléctrico con el eje. Y entonces este anillo
ya como lo sueldo con el terminal U2 del arrollamiento, entonces se vuelve anillo U2. Este otro conecta con este segundo anillo y se llama B2, y este tercer anillo con este último que se llama BW2. Si estos tres anillos son apoyados por unos escobillas de carbón grafitado, ¿no es cierto? Mediante un resorte los hago contacto. Entonces, el potencial eléctrico de los terminales U2, B2, BW2 se puede sacar afuera de la máquina, ¿no es cierto? Estos valores. Y desde allá controlar todo lo que pasa en el arrollamiento rotor bobinado de la máquina, ¿no es cierto? Y de esa manera, entonces, he logrado físicamente mostrarles cómo se ve el arrollamiento rotor bobinado. Entonces, cuando vean una máquina que tenga 3 anillos rosantes en el eje del rotor, en una máquina síncrona, entonces ya de hecho pueden decir que se trata que adentro hay 3 arrollamientos de fase en el rotor. Por eso es rotor bobinado. ¿Está claro? Bien. En ese arrollamiento, cuando queramos medir la tensión eléctrica que se induce en cada uno de esos arrollamientos, por la forma en que están hechos los arrollamientos, si ustedes lo analizan, es exactamente igual que los que hemos hecho para el estator, ¿no es cierto? Solo que acá en el rotor lo que se va a lograr, ¿no es cierto?, mediante estos arrollamientos es la tensión, las 3 tensiones de fase, ¿no es cierto? La tensión de fase U2, la tensión de fase B2 y la tensión de fase BW2. Bueno, acá podemos mencionar con la tensión inducido, quizás con la letra E mayúscula, y si queremos saber la tensión eficaz de uno de esos arrollamientos de fase, en los 3 van a ser exactamente igual, porque la construcción ha sido hecha de la manera similar, no cambia nada, y el resultado va a salir, tomando en cuenta todos los factores de forma que tiene la onda y todo, va a salir que es 4.44 multiplicado por el número de vueltas que tiene el arrollamiento de fase del rotor, porque estamos haciendo el rotor, multiplicado a su vez por el coeficiente de bobinado que tiene el rotor. Este coeficiente bobinado del rotor ya tendrá otros valores que la del estator, son diferentes, pero su relación es del rotor. Recuerden que la frecuencia del rotor es diferente a la del estator. Y por último, multiplicado por el flujo de polo, o sea, la cantidades de líneas magnéticas que atraviesan el rotor por la acción de un polo. ¿De acuerdo? Esta es la tensión eficaz, nos da en voltios, si es que utilizamos las unidades correctamente. De modo que, si quiero expresar en términos vectoriales, este valor eficaz, que es I phi sub 2, lo multiplico por raíz de 2 para que se tenga la amplitud del vector, ¿no es cierto? Y ubicar su posición vectorial, en qué lugar se encuentra el vector. Entonces, para ello necesitamos la constante de Euler para hacerlo polar, ¿no es cierto? Teniendo la amplitud, aquí tenemos la fase, y para eso ponemos la constante de Euler, que le llamo con una E minúscula, elevado a la potencia J, y ubicando ya exactamente en qué posición se encuentra el vector desde el momento en que estoy revisando, que en este caso podría ser phi sub 2,
y luego, como está dando vueltas, tengo que sumarle omega por t, ¿no es cierto? Porque está dando vueltas con esa velocidad. Y de esa manera puedo representarlo como un vector, la tensión de fase, ¿no es cierto? Del arrollamiento de fase del rotor, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo el valor eficaz de un arrollamiento de fase, ¿no es cierto? Está en base a esto. Y si quiero aplicar esa misma fórmula que lo he hecho para el rotor bobinado, ¿no es cierto? Ahora, si lo hiciera para el jaula, volviendo un poco hacia atrás, para el rotor jaula de ardilla que hemos visto, y considerando que cada barra del jaula nos da una tensión y su posición de fase, entonces aceptar que cada barra se constituya en una tensión de fase, como si fuera una tensión de fase, una barrita nada más. Entonces podemos ver que el número de barras que tenga un jaula va a ser exactamente igual al número de fases que tiene eléctricamente las tensiones inducidas del jaula. ¿Ya? Y para aplicar la tensión eficaz, ¿ya? De una fase que hemos hecho en un jaula, según lo que estamos definiendo, que si va a ser una barrita nada más, ya la tensión de fase, entonces una barrita es pues la mitad de una bobina. Entonces el número de espiras o de bobinas que hay en el arrollamiento de fase es simplemente la mitad, un medio, ¿no es cierto? Por lo tanto, pongo directamente numeración un medio para hacer el ajuste en un jaula, ¿no es cierto? Y el coeficiente de bobinado del arrollamiento jaula en el rotor siempre sale 1. Hagan la prueba. Por lo tanto, también puedo reemplazar 1 nomás ya. Y entonces la tensión eléctrica inducida en el arrollamiento de fase, que sería una barrita, lo puedo, en valor eficaz, puedo calcular por esta fórmula de 4.44 multiplicado por un medio, por 1, por la frecuencia del rotor y por el flujo de polvo. Y entonces esta formulita lo pueden utilizar para aplicar a un jaula, ¿no es cierto? A un jaula. En cambio, a un rotor bobinado, ya hemos hecho, es este, en la que sí hay que averiguar bien el número de vueltas que tiene el arrollamiento de fase de un rotor bobinado. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, yo puedo calcular la tensión eléctrica de fase, ¿no es cierto? Tanto para el jaula como para el arrollamiento rotor bobinado. Entonces ya sabemos cómo calcular las tensiones. Lo que les había dicho, ¿no es cierto? En un rotor bobinado siempre se tiene 3 arrollamientos de fase y también siempre está conectado en estrella, nunca en delta. Luego les voy a explicar por qué no se conecta en delta. Y los fabricantes ya lo conectan interiormente en el rotor, ya está conectado en estrella y sacan los terminales de salida U2, B2 y BW2 hacia afuera mediante los anillos rosantes, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer el cálculo entonces de las tensiones inducidas mediante estas aplicaciones que hemos deducido. Bien, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo podemos encontrar las corrientes y las potencias rotóricas de estos arrollamientos? Bueno, en los arrollamientos de fase del rotor, ya ahora hablando de fase, ¿no es cierto? Tanto para el rotor bobinado, para el jaula, ya sabemos que es fase. Entonces, sabemos que esos arrollamientos, por tener resistencia y reactancia inductiva, tienen
impedancia inductiva, obviamente, ¿no es cierto? Porque está hecho a base de inducciones de campo magnético, por lo tanto va a tener inductivas, ¿no es cierto? Impedancias. Como es impedancia inductiva, ¿ya? Las corrientes que circulen por esos arrollamientos de fase, obviamente, por ser inductiva, van a ser esas corrientes desfasadas, atrasadas, un ángulo phi sub 2 respecto a la tensión, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos encontrar la corriente en ese arrollamiento de fase, cualquiera que sea, ¿no? Tendríamos que dividir la tensión de fase sobre la impedancia que hay en ese mismo arrollamiento de fase, que sabemos que tiene un módulo y un ángulo, ¿no es cierto? Phi sub 2. Cuando hagamos esta operación, como ustedes puedan ver, entre E y Z vamos a tener una corriente que se llama la corriente, el módulo de la corriente, y este phi que pasa al numerador se vuelve menos phi. Y con eso estamos mostrando que la corriente en el rotor, corriente de fase en el rotor, siempre va a ser atrasado respecto a la tensión un ángulo phi sub 2. Por tanto, si vemos en un diagrama vectorial el sistema de tensiones que tiene el arrollamiento del rotor, pues vamos a tener esta configuración. Si el rotor fuera jaula, donde dijimos que las tensiones de cada barra es la tensión de una fase, entonces la tensión de una fase, de una barra cualquiera, es esta, por decir. Y la otra será esta otra. Y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra. Depende de la cantidad de barras que haya en el jaula, ¿no es cierto? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El jaula tiene 8 barras, ¿no es cierto? En este dibujo. Y ese sería el sistema de tensiones que existen, donde la magnitud de estos vectores es el mismo y el ángulo, obviamente, hemos visto que se puede calcular mediante el ángulo eléctrico entre bobinas o adyacentes, ¿no es cierto? O entre lados adyacentes. Entonces, de esa manera tenemos todas las tensiones. Si sabemos que en esta, donde está esta tensión, hay una barra que tiene una impedancia, aunque sea pequeñita, pero es inductiva, la corriente que pase por acá va a estar retrasada a un ángulo phi sub 2 y por tanto el vector de corriente va a estar atrás de esta tensión. Y como todos son exactamente iguales en su impedancia, entonces la tensión, la corriente de esta otra barra o de esta tensión de fase va a tener el mismo ángulo, esta corriente el mismo, y tengo otra vez marcado un sistema de corrientes, ¿no es cierto?, simétrico, equilibrado, y puedo calcular, ¿no es cierto?, la magnitud, la posición vectorial, lo que quiero. Pero este es del rotor jaula, ¿no es cierto? Y puedo ver tensiones y corrientes a través de este diagrama. Del mismo modo, para un rotor bobinado hay solo 3 tensiones de fase, un del primer arrollamiento, del segundo arrollamiento y del tercer arrollamiento. Y como todo ese conjunto de arrollamientos que hay en cada fase, cuando pase la corriente por ahí, la corriente va a estar atrasada un ángulo phi sub 2 también, ¿no es cierto? Que desde ya no es lo mismo, es igual que este otro, pero en términos generales estoy marcando phi 2. Y aquí estaría la corriente que circula por el arrollamiento de esta primera fase. De la segunda va a ser esta corriente, va a ser igualito el ángulo, y la tercera igualito. Y entonces tengo aquí un sistema de tensiones y corrientes para el rotor jaula y para el rotor bobinado, que se pueden calcular, ¿no es cierto? ¿Ustedes comprenden o tienen alguna pregunta?
Bien, entonces sé calcular y encontrar sus desfases entre la tensión y la corriente de los arrollamientos de fase que tienen el rotor, las bobinas del rotor, los arrollamientos del rotor más concretamente. Entonces puedo encontrar la potencia de cada fase, por ejemplo, ¿no? La potencia de cada fase, ya la potencia activa me refiero, simplemente es la tensión, valor eficaz, multiplicado por la corriente de ese arrollamiento de fase, valor eficaz, y multiplicado por el coseno phi que tienen entre la corriente y la tensión, ¿no es cierto? Entonces, con este ángulo phi 2, que es el desfase, con este hago el coseno phi 2, ¿no es cierto? Y de aquí le saco su tensión eficaz y de tensión, y de aquí le encuentro la corriente eficaz, porque recuerdan que está vectorial aquí. Si fuera de fase eficaz, simplemente tengo que quitarle el raíz de 2, ¿no es cierto? Para que sea eficaz. Y multiplicar su tensión eficaz, corriente eficaz y su coseno phi 2, y tengo la potencia de esa fase, ¿verdad? Entonces aplico simplemente esto, ¿no es cierto? La potencia activa que se desarrolla en cada arrollamiento de fase va a ser igual a la tensión inducida de ese arrollamiento de fase multiplicado por el valor eficaz de la corriente de esa fase y por el coseno phi 2, y listo, tengo la potencia activa de esa fase, ¿no es cierto? Bien, esa potencia activa que se ha hecho en un arrollamiento de fase, si quiero encontrar toda la potencia total, entonces yo tendría que multiplicar cuántos arrollamientos de fase hay, ¿no es cierto? En el rotor bobinado hay 3, ¿no es cierto? Multiplico por 3 esa potencia de fase y tengo la potencia total, ¿no es cierto? En el jaula, cada barra es una fase, entonces M tengo que contar cuántas barras tiene, multiplico por su potencia de una barra y tengo el total. Y a este total, a partir de hoy, le vamos a llamar la potencia electromagnética. Entonces, la potencia electromagnética no es más que la potencia activa, ¿no es cierto?, que se genera en el rotor. Es toda la potencia que se ha generado en el rotor debido a este proceso de inducción electromagnética que se ha tenido del estator al rotor. O sea que el rotor ha recibido el campo magnético, ha generado tensiones, ha circulado corrientes y ha desarrollado potencia. El total se llama potencia electromagnética, ¿no es cierto? Entonces, esta es la potencia también muy importante que se toma en consideración en el rotor. Y con estas formulitas de aplicación ustedes pueden calcular, ¿no es cierto? No hay ningún impedimento. ¿Está claro? Bien, entonces, en el rotor podemos encontrar las tensiones que se inducen, podemos encontrar las corrientes que circulan, podemos encontrar toda la potencia que tiene el rotor, que desarrolla el rotor, que se llama potencia electromagnética. ¿Hay algo que les pueda aclarar? Bueno, veamos el otro subtítulo, que no vamos a explicar con tanto detalle porque esto es bastante claro en su explicación. Lo pueden revisar un poquito el texto, ¿no? Aquí lo vamos a ver directamente mediante gráficos, nada más. Bien, el rotor, al tener en sus bobinas, en sus arrollamientos, corrientes, ya esas corrientes, independientemente de lo que está produciéndose en el estator, ¿no es cierto? Estoy hablando del rotor nada más. Esas corrientes que pasan por los arrollamientos del rotor, ya
como cualquier corriente, generan inmediatamente también campo magnético, ¿no es cierto? Donde hay corriente, hay campo. Entonces el rotor genera también campo, un campo magnético. Y ese campo magnético ya no se va a quedar nomás en el rotor, sino también van a ir hasta el estator, ¿no es cierto? Y van a conformar circuitos magnéticos, pero con las líneas magnéticas del rotor. Entonces, esas líneas magnéticas que están saliendo del rotor, del contorno del rotor, en el lugar del contorno, puedo determinar cuánto es su caída magnetomotriz, ¿no es cierto? Caída magnetomotriz que me interesa saber porque tomando en cuenta la caída magnetomotriz del estator y más esta reacción de la caída magnetomotriz del rotor, la caída magnetomotriz total, la resultante, puede ser que disminuya si el campo del rotor es grande, ¿no? Pero no, normalmente es pequeñísimo, pero va a afectarle de cualquier manera. Y para eso es necesario verificar cómo se produce este fenómeno de la caída magnetomotriz que del rotor afecta al campo magnético del estator. Entonces lo vamos a hacer rápidamente, como les dije, ya. Y lo podemos ver en forma separada cuando es jaula de ardilla y cuando es rotor bobinado, ¿de acuerdo? Entonces, en el jaula de ardilla, aquí hay unas curvas que nos recuerdan lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, en el rotor. Fíjense, aquí tenemos extendido el rotor, ¿no es cierto? Y estoy poniendo 12, estoy considerando el jaula, ¿no es cierto? 12 barras tiene jaula en este caso. Eso puede generalizarse, no es necesario ver. Hemos visto que en este jaula, en todos estos lados activos, ¿no es cierto?, que tiene el jaula, se inducen tensiones, ¿no es cierto? Aquí hay en esta, y hay una tensión, ¿no es cierto?, en cada una de las barras. Y hemos visto, cuando hemos estudiado el tema de tensiones inducidas en el rotor, que hay una curva que se llama el perfil de tensiones E, con la que nos muestra cómo se está induciendo las tensiones en cada una de las barras del rotor, ¿no es cierto? Y hemos visto que este perfil es una curva senoidal, ¿no es cierto? Como ven, E. Obviamente, ahora, esta curva de tensión que estamos viendo, y si tuviera que hacer la curva de corrientes que circulan por cada arrollamiento de fase, hemos visto que la corriente está desfasada, está trazado un ángulo phi, ¿verdad? Un ángulo. Supongamos que ese retraso sea este y, por tanto, la curva de corriente va a estar atrasado respecto a la tensión y nos va a salir esta curva, ¿no es cierto? Las corrientes que pasan por cada una de las barras del rotor. Y entonces, esas corrientes que están circulando en las barras del rotor, ¿ya? Como ya hemos visto en el estator, esas corrientes van a generar ahora caída magnetomotriz en el entrehierro, ¿no es cierto? Caída magnetomotriz. Y entonces, como ustedes saben, en el jaula, la curva de caída magnetomotriz se manifiesta desde el punto
neutro hasta el punto neutro, y es esta la curva de la caída magnetomotriz que ha provocado el rotor. Y entonces nos genera una onda, ya exactamente igual que el del estator, ¿no es cierto? Que la del estator. Pero como todo esto está viajando con una velocidad relativa, entonces la velocidad del campo generado por el rotor va a tener una velocidad relativa también y va a viajar, ¿no es cierto?, en el rotor así lentamente como la tensión inducida, ¿no? Y entonces vemos que esta curva es la caída magnetomotriz que se produce en el contorno del rotor. Y como pueden ver, el número de polos es igual. Y la amplitud de esta caída magnetomotriz, aquí lo estoy haciendo un poco grande, cosa que no es verdad, pero simplemente he hecho para que identifiquen la curva. Y de esa manera vemos que ese es el campo magnético que está estableciéndose en el contorno del rotor. Y ese campo no estamos tomando en cuenta todavía el efecto que puede producir con el campo que ya hemos visto del estator. Ahora este del rotor ya veremos qué va a pasar. Primero estamos viendo su caída magnetomotriz. Entonces llegamos a la conclusión de que el rotor jaula con sus basas generan una caída magnetomotriz en la mismo número de polos, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una función senoidal que está viajando con una velocidad relativa, ¿no? Es la velocidad relativa con la que hemos trabajado. Cuando es rotor bobinado, la explicación es mucho más sencilla. Fíjense, el rotor tiene una corriente en los tres arrollamientos desfasado eléctricamente 120 grados, ¿no es cierto? Eso equivale eléctricamente un desfase entre las corrientes de 2/3 pi, ¿no es cierto? O sea, el vector de la fase U, de la fase B2 y de la fase B doble están 120 grados o en radianes 2/3 pi, esto, ¿no es cierto? Y está dando vueltas con una velocidad relativa eléctrica, ¿no es cierto? Porque en el rotor la tensión eléctrica, ¿no es cierto?, es una velocidad relativa, que es propio del vector nada más. ¿Ya? El rotor tiene una velocidad, el estator, su campo tiene una velocidad, y esta es la velocidad relativa, ¿no es cierto?, que hemos visto. Esto es la velocidad relativa, si se recuerdan, es igual a pares de polos multiplicado por la velocidad relativa del campo del estator respecto al rotor, que se escribe como omega sub r, ¿no es cierto? Entonces, esa es la velocidad relativa eléctrica, porque hemos afectado con pares de polos. Bueno, esa aplicación, esa formulita ya lo hemos hecho arriba, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo las consecuencias. Entonces, si tenemos corriente circulando en el rotor desfasado 120 grados y luego los arrollamientos que hemos colocado en el rotor, si ustedes se fijan, magnéticamente también están desfasados 120 grados para poder lograr, ¿no es cierto?, tres arrollamientos espaciados magnéticamente 120 grados. En los tres arrollamientos hay desfase. Entonces, como estos arrollamientos son exactamente similares a la del estator, entonces hay corriente de desfase, el ángulo magnético es 120, entonces va a generar un campo magnético giratorio, ¿no es cierto? Y por tanto, la caída magnetomotriz ya va a tener las características similares que la del estator, pero con valores pequeños, porque las corrientes que pasan por el rotor no son significativos, ¿no es cierto? El único cuidado que hay que tener en los arrollamientos del rotor es que para que tenga la misma cantidad de polos que la del estator,
ese arrollamiento del rotor tiene que tener la misma cantidad de grupos por fase, ¿no? Si el estator tiene 4 grupos por fase, el rotor también tiene que tener 4 grupos por fase, porque ese es el que determina el número de polos. Entonces, para que este campo que se está moviendo en el rotor tenga también el mismo número de de polos, ¿no es cierto? Y por tanto, su único cuidado es verificar que los grupos del arrollamiento de fase del rotor sea exactamente a la del estator, ¿no? Ese es el único cuidado que hay que tener. Y con eso va a generar un campo magnético giratorio también con una velocidad relativa en el rotor y con una cantidad de polos exactamente igualito que la del estator. Bien, ahora si sabemos que ese campo del rotor interfiere en el campo del estator, ¿no es cierto? En el lugar del entrehierro, en ese punto de encuentro los dos campos se van a encontrar y como resultado de ese encuentro vamos a tener el resultado total, ¿no es cierto?, del campo, y ese resultado ya se considera como la caída magnetomotriz mutua. Desde luego en el punto del entrehierro, que es en el lugar donde queremos saber, ¿no es cierto? Entonces, en el punto del entrehierro vemos la resultante final por el efecto de ambos, la del estator y la del rotor. Pero antes veamos la velocidad, porque, y fíjense, sabemos que la velocidad del campo del estator gira con una velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Que está dado por una formulita que ya sabemos que es 60 veces la frecuencia del estator sobre pares de polos. En cambio, en la del rotor todavía no sabemos cómo es la velocidad. Entonces, primero nos pondremos a ver qué pasa con su velocidad y luego ya pensaremos cómo hacer la superposición de los dos efectos. Bien, como les dije, en el arrollamiento del rotor, al generar ese campo magnético giratorio, ya que es pequeño, pero que existe, puedo aplicar la fórmula de la velocidad de ese campo magnético con el que está girando el campo del rotor, solo del rotor, ¿no? Y para eso tendría que aplicar la formulita que hemos deducido de 60 veces por la frecuencia, pero la frecuencia en el rotor es 2, F es 2, pero los pares de polos en el rotor tienen que ser pares de polos 2, ¿no es cierto? Con esto podríamos encontrar la velocidad, ¿no es cierto?, relativa con la que está variando el rotor. Como pares de polos del rotor tienen que ser igual a los del estator, ya entonces estamos condicionados que el número de polos sea el mismo, si no, no funciona. Luego, sabemos que la frecuencia eléctrica del rotor está dado por el deslizamiento y la frecuencia del estator, ¿no es cierto?, este que viene de la red. Si los reemplazamos ambos en la formulita, F2 pongo como F1 multiplicado por S, y pares de polos 2 lo pongo pares de polos 1, que es igual, tiene que ser igual. Y de esa manera puedo tener la velocidad del campo magnético del rotor, del campo magnético del rotor. Y haciendo operaciones, fíjense, 60 F1 sobre pares de polos 1 es pues la velocidad del campo magnético giratorio del estator, lo que le hemos llamado NB. Y entonces la velocidad relativa del campo magnético del rotor es igual al deslizamiento por la velocidad sincrónica del campo del estator. Entonces, el deslizamiento,
juega un papel importante para tener la velocidad del campo magnético del rotor cuando está girando. Está dando vueltas en torno al rotor, ¿no es cierto? Es por eso respecto al rotor. Recuerdan que la velocidad relativa es respecto al rotor. Entonces, el rotor, ¿no? Respecto al rotor, este campo está girando con esta velocidad, ¿no? Lentamente probablemente porque es relativa. Bien, pero recuerden ustedes que el rotor tiene su propia velocidad. Entonces, sobre esa velocidad que tiene el rotor, el campo del rotor está girando, ganándole con un poquito más de velocidad. Por lo tanto, si yo quisiera saber la velocidad absoluta que tiene el rotor, y ya no mirando en función del rotor, sino saliéndome desde afuera, desde el estator, voy mirando, entonces, ¿cómo voy a ver? Voy a tener la velocidad relativa del campo del rotor, ¿no es cierto? Y luego que la velocidad del rotor que está dando a toda su velocidad, NR. Entonces, sumando estas dos, recién voy a tener la velocidad absoluta del campo magnético del rotor, ¿no es cierto? Recién, porque tengo que tomar en cuenta que el rotor también está dando vueltas, pues, y tengo que agregarle. Y con eso puedo tener, saliéndome del rotor, mirando desde afuera, voy a encontrar NB2 absoluto nomás ya. Reemplazo la velocidad relativa del campo del rotor, hemos visto que es S por NB, que es, ¿no es cierto? Y la velocidad del rotor también sabemos que es 1 menos deslizamiento por NB. De modo que utilizando estas relaciones hago operaciones y fíjense que esta suma me sale por resultado NB. Esta es la velocidad del campo del estator, la velocidad sincrónica. Entonces nos está afirmando algo muy importante, que la velocidad absoluta del campo del rotor es igual a la velocidad absoluta del campo del estator. O sea, los dos campos en términos absolutos tienen la misma velocidad. Entonces, cuando el campo del polo del estator está girando, el otro también está girando, el otro campo del rotor está girando a la misma velocidad en términos absolutos, ¿no es cierto? Y entonces, si están yendo a la misma velocidad, desde el momento en que cada uno se encuentra en la posición en que está, nunca se aventaja ninguno, ni se retrasa ninguno, ¿no es cierto? El estator, el campo del estator gira a una velocidad y la del rotor a la misma velocidad. Y en la posición en que se encuentran cada uno, eso es lo único que hay que tomar en cuenta, porque no siempre van a estar bien juntitos polo norte con polo norte. Probablemente el polo norte del estator está un poco más adelantado que la del polo sur, o al revés, no, eso no sabemos. De todas maneras, los dos giran a la misma velocidad. Si giran a la misma velocidad y las ondas que genera cada uno tienen una función senoidal que tiene periodos iguales, entonces para saber el resultado final, lo único que tengo que hacer es que esas dos ondas, tanto del estator, la caída del estator y la caída magnetomotriz del rotor, que se producen en el mismo punto, me va a poder determinar la caída magnetomotriz resultante. Y como es efecto de ambos, voy a llamarle la caída magnetomotriz mutua. ¿Ya? Ese es el término que usa, mutua. Y tengo que encontrar. Ya hemos visto que la caída magnetomotriz del campo magnético del estator, generado por el estator, está dado por una amplitud de caída magnetomotriz, ¿no es cierto?, que hemos aprendido ya en el capítulo 1, y depende de la función senoidal y del ángulo magnético menos el ángulo eléctrico, ¿no es cierto? Esta es la caída magnetomotriz.
En cambio, la del rotor, bajo criterios similares, va a tener que ser la amplitud de esa caída magnetomotriz, que no es muy grande, una función que sea probablemente la misma o diferente, no importa, pero senoidal, y habría que determinar la posición de ese campo magnético en el mismo punto de análisis y en el mismo tiempo, que sería θ sub 2. Haciendo esto, ya podemos encontrar la fuerza magnetomotriz, o perdón, la caída magnetomotriz mutua. Ya no sería ni del estator ni del rotor, sino el único nomás que hay en el entrehierro de la máquina, que desde ya son efectos de estator y rotor. Por eso el mutuo es el que hay que considerar a partir de ahora, y ya no solamente del estator, sino tomando en cuenta la del rotor. Y entonces este valor mutuo es el que nos interesa para trabajar de aquí en adelante. Ahora, para poder encontrar el campo mutuo en términos de B, ustedes han visto que la formulita es simplemente ponerle μ sub 0 sobre la longitud del entrehierro y la función de la fuerza magnetomotriz mutua, ¿no es cierto? De la caída magnetomotriz mutua. Y de esa manera podemos encontrar en términos de campo, ya no en términos de caída magnetomotriz. Y entonces a este B sub M le vamos a llamar el campo magnético mutuo de la máquina. Y seguramente aquí nos va a salir una función senoidal, resultado de esta superposición. Entonces, este campo mutuo es el que se debe considerar en las aplicaciones de las fórmulas posteriores, ya no solamente del estator, sino del campo mutuo. Fíjense, si ustedes quieren encontrar el flujo mutuo, pueden utilizar esta fórmula que hemos hecho en máquinas de corriente continua. Si este es el campo, la amplitud del campo, perdón, la función del campo mutuo que tenemos acá y lo hemos expresado en términos del arco, y está expresado Bm amplitud multiplicado por seno de x, entonces para encontrar el flujo mutuo es saber la profundidad de la máquina L y hacer una integración de 0 a tau p y utilizar función seno, porque la función seno nos permite los límites desde 0 hasta tau p, ¿no es cierto? Porque si fuera coseno hay que cambiar los límites en el cual está el flujo mutuo, que sería un polo. Entonces, en ese polo, por ejemplo, norte, yo puedo encontrar desde el inicio del polo hasta el final del polo, que sería 0 a tau p, y eso da una función seno, ¿no es cierto? Porque es positivo. Y haciendo esta integración, está encontrando el flujo mutuo, ¿no es cierto? Entonces pueden aplicar esta formulita y de esa manera poder encontrar, ¿no es cierto?, además el flujo mutuo. Entonces pueden encontrar la caída magnetomotriz mutua, el campo magnético mutuo y el flujo mutuo. Cualquiera de ellos tiene que seguir esta relación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como ven, en el rotor se ha producido una inducción electromagnética. La parte eléctrica del rotor, hemos visto cómo se calculan sus corrientes, sus tensiones, sus potencias. También podemos calcular su energía, la energía eléctrica que desarrolla, todo. Y en el aspecto magnético, hemos tenido el cuidado en el rotor de ver el efecto del rotor en el aspecto magnético, valga la redundancia, y que afecta a la del estator, y el resultado nos da el mutuo. Y entonces, de esa manera podemos encontrar la caída magnetomotriz mutua, ¿no es cierto? Podríamos encontrar el campo mutuo y finalmente el flujo mutuo, ¿no es cierto? Y con todo eso tenemos todos los parámetros magnéticos que tiene la máquina. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta?
Bien, con esto habríamos explicado todo relacionado al capítulo 3. ¿Ya? Este archivo ya se los voy a poner en el Classroom. Parece que ya lo he puesto, pero voy a verificar. Y la próxima clase vamos a hacer problemitas de aplicación. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir. Y entonces habríamos explicado todo lo relacionado a inducción electromagnética en las bobinas o en los arrollamientos del rotor de las máquinas asíncronas, ¿verdad? Aquí está todo lo del rotor, o sea, concentrado. Tanto la parte eléctrica, la parte magnética, que se puede calcular, ¿de acuerdo? Entonces, la del estator también ya lo tenemos. Y prácticamente con esto ya está construida la máquina. Eso es todo lo que hay en la máquina, ¿no? En el tercer capítulo ya hemos podido ver la máquina. Si hablamos en términos generales, ya está todo. Lo único que nos falta complementar aquí es la parte mecánica, pero que no tiene mucha importancia. Ese rotor al que estamos poniéndole, que va a girar, etcétera, donde tiene una potencia electromagnética, etcétera, tenemos que meterle rodamientos, no me decía, los rodamientos para sujetar bien y empiece a girar. Fíjense, el rotor y los arrollamientos del rotor más concretamente están conectados entre sí, ¿no es cierto? Puede ser en forma de jaula o en forma de estrella. Pero si se fijan, esas conexiones son al interno del rotor nada más. No tiene ninguna conexión con el estator. No hay ningún cablecito que sale del estator y que vaya a conectarse del rotor, ningún cablecito que sale del rotor y vaya a conectarse al estator. No hay. La única relación que tienen estator y rotor es a través de ese campo magnético giratorio. Ese campo magnético es el que transmite la energía al rotor. Y en el rotor de repente apareció tensiones, corrientes, potencias, y esa es la potencia que se ha transferido del estator al rotor. ¿Se dan cuenta? Porque no hay cable. Y se lo ha hecho bajo qué mecanismo? Bajo efecto electromagnético, es decir, inducción magnética. ¿No es cierto? Entonces, no van a encontrar ninguna conexión en ninguna máquina de inducción, rotor, estator, libres son. Y el rotor tiene su propio sistema eléctrico, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia 2, que es muy diferente a la del estator, ¿ya? Y vamos a ver cómo actúan ambos más adelante en su funcionamiento. Acá hemos visto los principios con los que se mueven y está terminado la máquina síncrona, ¿ya? Para la próxima clase les voy a mostrar alguna figurita para que tengan un poco más de claridad en la interpretación de lo que ya hemos visto. Fíjense que aquí estudiamos la parte subjetiva, la parte que es más importante de la interpretación de la máquina. No tanto las figuritas, sino el efecto, los resultados ya científicos y ingenieriles, la aplicación, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que ponerse en la cabeza. Bien, quedaremos acá y entonces nos vemos el día lunes en una próxima clase virtual que vamos a resolver problemas de este capítulo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, hasta luego. Muy buenas tardes.